múltiple, decíamos. Bueno, sí, pero contá qué escuchamos. Ah, cierto, estábamos escuchando a la genia de la Santa Cecilia. Ustedes saben que la Santa Cecilia es la santa de la música. Claro. Yo no lo sabía. Bueno, No tendría efectivamente. por qué saberlo. Y bueno, yo tengo buenas asesoras que me dicen eso. El tema se llama Monedita. Monedita. Bueno, ahora que estoy escuchando tanto sobre santas, pues no paro de escuchar a Rosalía yo, ¿eh? Claro. Bueno, esta es una ¿No? santa, la santa que dedicada, la patrona de la música, Santa Cecilia. Y así se llama la banda mexicana que vive en California. Ok. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Rocco Carbone, que está ahí escondido atrás de su cartel que dice, no sé, no sé qué dice, no logro descifrar qué dice. ¿Cómo estás, Rocco? Buonasera, buonasera, tanti auguri Tanti auguri, tutto bene. para los 20 años de la radio, se ven Los bárbaros. 20 años de la radio. ¿Qué te contursi? 20 años. Los primeros 20, ahora vamos a empezar los segundos 20. Bueno, el optimista Rocco Carbone. Bueno, queríamos hablar con Carlos, con vos y con Carlos, que en cualquier momento aparece, sobre la reforma laboral esclavista, dice en la grilla, y efectivamente, ¿qué pretenden de nosotros? Ahora lo voy a contar un poquito, Sandra, pero antes, si me das medio minuto, quiero contar una pequeña anécdota, quiero socializarles Me a encantan las anécdotas, me encantan. a la oyentada. La semana pasada, creo que martes de la semana pasada, estaba volviendo a mi casa y veo una señora, que luego descubrí que se llama Cristina, paseando un perrito y escuchando la radio. Y se da vuelta y me dice, Rocco, estoy escuchando a Sandra. ¡Ah! Genial, qué genial, Incluso el lunes me la encuentro por la calle Sandra Russo. qué genial, qué genial. Así Bueno, estas que cosas nos reconcilian con la radio, ¿eh? sí, total, total. Así que muchos saludos a Cristina, que muy probablemente esté paseando el perrito o la perrita y escuchándonos. Ay, saludos. ¿Qué perrita, qué perrita era? Muy linda, no sé, preciosísima, pero no, 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 No no. te acordás la raza. No, Chiquita, grande. mediana, pero muy bonita, muy simpática. Y tenía el celular a máximo volumen en una Y ahí bolsita estaba yo y puteando. se escuchaba tu voz. ¡Ah, la puta madre que los parió! Sí, sí. Bueno, gracias, Cristina. Si estás escuchando, te mandamos besos. Pues ahí se completa. Yo recién estaba hablando del circuito de la comunicación política, del circuito de la comunicación periodística. Solo se completa cuando hay otro que escucha y entiende. Si no, Exactamente. es tirar cañitas voladoras que no sabes si dónde estallan, si estuvo divertido o no. Lo único que sirve es que el mensaje llegue, que sea escuchado. eh, y bueno, gracias entonces a esa señora. Bueno, vamos a la reforma laboral, ¿te parece? Muy bien. Bueno, Que son todos rumores, ¿no? Porque estos tipos no, actúan así, dejan correr cosas que van a pasar, otras barbaridades, a ver qué barbaridad pasa y cuál barbaridad choca contra el cemento. sí, son todos rumores por ahora, digamos, no hay ninguna precisión, pero al mismo tiempo, si analizamos y nos ponemos de acuerdo alrededor, digamos, de la racionalidad del poder de gobierno e historizamos en nuestro país lo que pasó anteriormente con gobiernos parecidos, efectivamente podemos sacar algunas conclusiones sobre esos rumores acerca de la reforma laboral. Sí, Y lo primero digamos, la idea sobre la cual digo, me gustaría volver es que este gobierno, el gobierno de la libertad avanza, es una expresión orgánica de la clase de la gran propiedad. Y esa expresión, me parece que es evidente, está en lucha con las condiciones existenciales, está en lucha con las condiciones laborales de la clase trabajadora. con la vida está en lucha. Exactamente, con la vida de la clase trabajadora. Sí, sí. Ahora, el poder desorbitado de la propiedad, ¿cómo se organiza? Se organiza evidentemente sobre el hambre, se organiza sobre la intemperie, se organiza alrededor de la esclavitud de la clase trabajadora en un momento muy peculiar de la vida del capitalismo, que es la tecnofinanciarización. Y de hecho digo esto porque en la Argentina que habitamos hay trabajadores como nosotros y nosotras que trabajan 12 horas por día de lunes a lunes.
Ahí vemos efectivamente el poder desorbitado de la clase de la gran propiedad que se organiza alrededor de la esclavitud de la clase trabajadora. Ahora, en esta lucha de clases, la iniciativa por ahora la tienen ellos, la tiene la clase de la gran propiedad. Y la Casi clase siempre la tienen trabajadora, ellos. claro, y la clase trabajadora por ahora es víctima de ese belicismo. Participa de ese belicismo, pero participamos nuestra clase social en inferioridad de condiciones. Ahora, un síntoma de este belicismo es efectivamente la reforma laboral. Y si se acepta que el gobierno Milei es una expresión, como decía antes, una expresión orgánica de la clase de la gran propiedad, de esto que desciende, que la reforma laboral que están impulsando con todos los rumores que circulan alrededor, va a implicar que el ingreso de la clase trabajadora, que el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, se va a pauperizar ese ingreso, nuestro ingreso. Quiero decir esto, que es de esperar, si la reforma se implementa, si pasa, que esa reforma va a producir una alteración de la composición de los ingresos de la clase trabajadora. Y al mismo tiempo, esa reforma laboral, ¿a quién va a beneficiar? A los inversionistas locales, a los inversionistas extranjeros, para que los inversionistas, tanto locales como extranjeros, tengan sus ganancias aseguradas, que incluso aumenten sus ganancias. Ahora, ¿qué quiere significar esto? ¿Qué quiere decir esto? Liberar aún más los precios, va a significar muy probablemente un aumento de los servicios públicos, de la energía eléctrica, de los combustibles, de los transportes, de la prepaga, etc. Y esto es el principio de todos los proyectos de reforma laboral que fueron organizados a lo largo de la historia nacional en torno de la propiedad privada, en torno de la sacralización de la propiedad privada, en torno de los intereses de la clase de la gran propiedad. Ahora, esta racionalidad se manifiesta cada vez que en la escena nacional, que en la Argentina, aparece el Fondo Monetario Internacional. Y sobre esto quiero recordar una cosa, miren, hay un libro precioso de 1971 de John William Cook, que se llama Peronismo y Revolución. Enorme libro del viejo Cook. Y ahí Cook recuerda que Arturo Frondizi, en el año 58, había anunciado un plan de estabilización y desarrollo. ¿De acuerdo con qué cosa? De acuerdo a las recomendaciones efectivamente del Fondo Monetario Internacional, que en el año 58 había visitado la Argentina. ¿Qué dice Cook en el libro, que vuelvo a insistir, que se llama Peronismo y Revolución? Ese plan de Frondizi, plan de estabilización y desarrollo, cito, provocó en los primeros meses de 1959 una caída del salario real de aproximadamente el 30%. Bueno, muy probablemente, si pasa la reforma laboral, va a acontecer algo por el estilo, porque siempre acontece esto cuando poderes como el poder mileano, el poder libertariano, quieren implementar una reforma laboral. Ya pasamos por un momento, perdóname que te interrumpa, Rocco, sí, pero ya pasamos por un momento donde se nos achicó más de un 30%, casi un 40% el salario, que fue la atroz devaluación que hizo apenas asumió. Eso no lo volvimos a recuperar nunca. no, exactamente. Y ahora, digamos, que uno ve que están cerrando fábricas, que todos los días cierran fábricas, sencillamente porque no puede haber reactivación, porque no hay un peso abajo, porque si no tiran una moneda abajo, la reactivación, que se la vendan a otro, no se va a reactivar nunca nada. Viene esta reforma, yo creo que había que tener un poco más de oído. Y ¿sabes de qué me estuve acordando estos días pensando en esto? De cuando Rosenkrantz empezó a decir en Chile que no había derechos adquiridos, que hay algo que se llama, que hay gente que dice que existe la justicia social, que eso no tiene ningún asidero, digamos, ¿no? Después lo dijo Milei, pero en realidad todo lo que nosotros tenemos aceptado como justicia social, que hacia ahí queremos ir, cuando estos tipos lo niegan, cuando estos tipos dicen que es una aberración, cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, lo que está diciendo es que vamos a vivir como esclavos. Eso es lo que está diciendo.
Exactamente. De hecho, si ya hay trabajadores y trabajadoras, o sea, grandes mayorías, eh, una fuerza conspicua de trabajo argentina que trabaja 12 horas por día y luego labura de lunes a lunes, estamos frente a una situación laboral esclavista, colonial. Y sobre eso quería decir una idea más. Dale, Que, dale, dale. ¿Cuál es la síntesis de esta pequeña reflexión? Que cuando hay un despojo colonial, la clase trabajadora no es copartícipe de esa rapiña, sino que la clase Claro. trabajadora, o sea, los laburantes, todos los laburantes y todas las laburantes, somos su víctima mayor. Y me gustaría terminar con esta pequeña idea, que el régimen de Milei es un régimen que no puede resolver los problemas fundamentales del desarrollo de la nación argentina. Entonces le escuchaba a Martadillo, ¿no? Martadillo decía, Sí, necesitamos nueva narrativa, pero sí, estábamos hablando de eso, sí. la escuché, y indudablemente necesitamos una nueva narrativa, pero también necesitamos un nuevo poder capaz de ponerse a la cabeza de la nación Bueno, para. se supone que la nueva narrativa la necesitamos para alcanzar el nuevo poder. Exacto, la nueva narrativa es necesaria para que se organice un nuevo poder. Y ese nuevo poder debe poder resolver efectivamente todos los problemas que plantea la historia en este momento de nuestra vida en común, porque esos problemas de la historia del desarrollo nacional no lo va a resolver Milei. Milei vino a hacer esto que está haciendo, no puede corregir absolutamente ningún No, rumbo. La emancipación corre por cuenta del campo nacional y popular y de la clase trabajadora, no de nosotros. Que como decía el viejo Horacio González, sin nosotros no somos nada. qué buena frase, Horacio, qué buena Sí, frase. Si gran nosotros no plan. somos nada, es genial. Es genial. Jorge, ¿algo para aportar que estás calladito? No, no, me parece que es una de las batallas que se van a venir. Yo recuerdo el macrismo, que fue el origen de esto que estamos viviendo, ¿no? Esta es una ofensiva de la derecha que se inicia, voy a decir algo probablemente provocador, que se inicia con Macri, Scioli, eh, Alberto Fernández y el actual Milei. Todos ellos son partícipes responsables de esta situación que deberá enfrentar probablemente una batalla muy fuerte respecto a la CGT también, digámoslo, que no está de acuerdo con la mayoría de los cambios que se pretenden en la legislación laboral, más allá de que algunos van a intentar transar. Yo creo que van a estar en la calle y vamos a tener, como tuvo Macri en el 2017, marchas fenomenales para defender algunos de los derechos conquistados. ¿Vos qué pensás, Rocco, que va a haber movilizaciones o que hay como un aire de rendición en el aire? No, a mí me parece que nuestra historia tradicional es una historia de lucha y de hecho incluso si miramos la Argentina del presente, hay múltiples movilizaciones, grandes movilizaciones, incluso en estos días en Corrientes, el gran movimiento emancipador feminista de la disidencia de la diversidad, así lo demuestra. Tenemos que ser capaces de religar esas luchas, constituir un poder de coalición, un poder de unidad, pero al mismo tiempo uno no se puede unir con cualquiera. También la antigua palabra unidad debe ser pensada. Yo Por tiendo a, supuesto. yo tiendo a imaginar esto, que lo que estamos viviendo es un instante, que es un instante problemático, angustiante, oscuro, pero que vamos a salir. La Argentina siempre salió de estos momentos y además es el destino propio de nuestra clase social y del campo nacional y popular. Reafirmar su potencia, su imaginación, su poder, su facultad, su existencia. Así que es una cuestión de tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que poner la cabeza y las ideas, la acción, el relato, la narrativa y el poder a disposición de esa imaginación necesaria. Bueno, gracias, Rocco. Al final Carlos no vino. Se tomó el Bueno, día. Se se tomó tomó el el día, día. hizo bien. Bueno, te mandamos un Bueno, beso grande y esperamos abrazo siempre grande. verte. Siempre estamos esperando que aparezcas por esa pantallita, pero no apareces. En la presentación del libro de Marcelo nos vamos a ver. Ah, cierto. Ahí nos vemos. Bueno, un beso, Abrazo, Rocco. buenas Chau, noches. chau. Fuerte abrazo. Chao, chao. Abrazo. Nosotros una tanda. AM530. 20 años.
Hola, soy Juli Lazo, quiero abrazar a la radio AM530, somos radio que cumple 20 años, somos comunidad. Abrazo gigante. Somos Radio AM530.